pues vamos a dar una enseñanza más acerca de la familia. ¿Qué le parece? La semana pasada, pues creo que la palabra fue confrontante, nos ayudó mucho, nos edificó bastante al entender que pues nuestra familia es un diseño de Dios y lo vimos paso a paso. Y el día de hoy en esta enseñanza vamos a construir, mis hermanos. Así se llama esta enseñanza, construyendo la familia sobre la roca. Ver cómo estamos construyendo nuestro hogar, cómo estamos construyendo nuestra casa, nuestra familia. Es imperante, es muy importante entender que la palabra de Dios, que es la roca, nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser el fundamento, la dirección. Él es piedra angular, Él es cimiento y nosotros estamos en medio para construir. Y de esta manera, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios? Vivimos bien. ¿Cierto o no cierto? Aunque sucedan circunstancias, aunque las cosas vengan, aunque lo mismo que sucedía antes suceda, pero vemos la mano de Dios en todo. Y quiero que me acompañe para iniciar esta enseñanza al libro de Génesis. Hágame favor, por favor, de abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a ver desde los orígenes. Es preciso siempre ver contextos completos para darnos cuenta de cómo vamos a construir nuestra familia sobre la roca. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, leemos lo siguiente. Entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Yo estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada, que está un poquito más explícita, y lo que estamos viendo es el origen de cómo el Señor crea al hombre. Aquí vamos a ver el origen de la familia. En Génesis 2:22 vemos ahora en este texto con la costilla que sacó del hombre. Ya vimos que primero lo forma ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Lo pone en un huerto precioso, ¿se acuerda? O el lugar idóneo para que pudiera vivir bien. Bueno, ahora el Señor dice que sacó una costilla e hizo una mujer y se la llevó al hombre. ¿A quién se la llevó? Al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Será llamada mujer. En la versión que usted tiene seguramente dice varona, porque fue sacada del hombre, porque fue sacada de varón. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. ¿Se da cuenta en qué momento se da este mandamiento de que hombre y mujer en un matrimonio son uno? Desde el mismo Génesis. En el preciso instante en que el Señor presenta a Eva, la mujer, a Adán, el varón, los constituye como una familia, como un matrimonio. Esta es la forma, este es el contexto donde nos damos cuenta cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, formando una pareja, varón y mujer. ¿Cómo formó a la pareja? Varón y mujer. Ya todo lo que vemos, todo lo que se ha corrompido, todo lo que se establece conforme a los lineamientos mundanos, están totalmente fuera de lo que Dios creó desde el principio. De ahí la distorsión, de ahí las consecuencias. Pero bueno, el Señor hizo una pareja con cuerpos de constitución física perfectas, mis hermanos. Distintas funciones fisiológicas diseñadas para vivir y cumplir con los propósitos para los que fueron creados. Mire, yo personalmente
durante este tiempo de la pandemia, en el confinamiento y viendo tantas situaciones que se presentaron de enfermedades, no solamente de COVID-19, sino que todo lo que ha venido por secuela, los síntomas, y pues constantemente pues tengo llamadas de diferentes partes de las iglesias, de aquí mismo, de las otras iglesias que ministramos, pues de hermanos que están enfermos, que contrajeron el virus, que de ahí se vinieron otras circunstancias. Y bueno, pues también me di a la tarea, y yo creo que muchos de ustedes ahora han aprendido mucho más de la fisiología del ser humano, de su anatomía. Y empecé a descubrir una cantidad de sistemas para mí desconocidos, pero todos necesarios. O sea, Dios creó una perfección total en el cuerpo humano, fisiológicamente perfecto. Y bueno, toda esta inversión que el Señor hizo en hacer dos personas perfectas, pues tienen que cumplir un propósito, no solamente vivir. Y el propósito para el hombre, mire, está fácil de definir, aunque a veces difícil de cumplir. El primer propósito para el hombre es honrar a Dios. ¿Y sabe cómo lo honramos? Con nuestra obediencia. También hay un propósito que vamos a ver aquí establecido para el hombre: trabajar. Y ahí como que de repente dices, bueno, pues está bien mientras no sea muy pesado, pero fíjese que sí va a ser pesado. También el Señor nos crea con un propósito de administrar bien los recursos de los cuales nos provee, generosamente. Y un propósito muy especial es el multiplicarnos, o sea, el tener nuestras propias familias. De manera que desde el primer momento que presentó Dios al primer hombre, Adán, a la primera mujer, Eva, establece matrimonio para tener una futura familia. Desde entonces, cada familia comienza así. Un hombre y una mujer que se conocen primero, o sea, los que ya son casados, pues no me van a poder decir que no. Primero se conocen, luego comienza una especie de cortejo. ¿Sí se acuerdan? Ya los estoy llevando un poco para atrás. ¿Cómo cortejaron a sus esposas? ¿Cómo correspondían las esposas en ese tiempo? Amigas, quizás, ¿verdad? A ese cortejo. Luego se empiezan a descubrir, empiezan a ver cosas en esa persona que les llama la atención. Establecen una relación de noviazgo. Ahí comienzan a establecerse lazos de afecto, de empatía, de comprensión, de pensamientos. Finalmente surge un enamoramiento. Ahora, yo estoy hablando del diseño de Dios. Hay quien se brinca todo esto y se va directo a otra cosa, pero ese ya no fue el diseño de Dios. De manera que amigos que se conocen, novios que se aman, esposos que se casan, un matrimonio que surge cuando llegan los niños, los hijos, que nos convierte en padres, que surgen los hijos, donde ya como un todo, cada miembro debe aportar al fortalecimiento de su familia. Aportar, no quitar. Cada uno de los miembros de la familia está diseñado para hacer una aportación de todo lo que Dios le ha dado, cumpliendo con su función, con ese carácter que el Espíritu Santo va formando en cada uno de ellos. O sea, sigo haciendo la aclaración que estoy hablando de hombres cristianos, mujeres cristianas, una familia en Cristo. De esta manera, bajo el orden de Dios, no bajo el desorden del hombre, cuando una pareja decide unir sus vidas mediante el vínculo matrimonial, ¿a qué se compromete? A cumplir el primer mandamiento: estar juntos ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Donde desde antes, mis hermanos, de todos sus proyectos, de todos sus anhelos, porque cuando una pareja se une, se conoce, pues empieza a hacer expectativas, proyectos, anhelos. Bueno, antes de esos proyectos, de esos anhelos, primero tiene que haber convicciones. La primera es de amar a la persona. Y amar no es sentir pasión, no es carnalidad, no son pasiones desordenadas. Es empezar a entender lo que es el verdadero sentido del amor, para apoyarse, para sostenerse, para alentarse, para alimentarse, nunca para dañarse. Y con el firme propósito de construir un hogar para ellos y sus futuros hijos. ¿Cómo se oye? Perfecto. Porque es el diseño de Dios.
para lograr ser un matrimonio con la suficiente solidez moral y espiritual que como columna vertebral de un hogar van a hacer posible que tanto sus vidas como la de sus hijos se construyan sobre bases firmes. La familia, mis hermanos, el hogar cristiano, es un espacio donde los cónyuges, también así se le dice a los esposos, cónyuges, crecen como esposos, crecen como padres, o sea, aprenden a ser esposos, aprendemos a ser padres. Ahí los hijos son amados, son provistos de todo lo necesario, son fundamentados en el orden de Dios. O sea, sus vidas están siendo sazonadas con la palabra de Dios, regadas, abonadas con el consejo divino. De ahí la importancia que el consejo del Señor, o sea, todo su consejo, se establezca en el corazón de los esposos para que su matrimonio, construido sobre la roca, sea firme. Y que Jesucristo sea siempre quien entrelace esa relación, la sostenga. Mire, hay una escritura en el libro de Eclesiastés 4, a partir del versículo 9, que habla al respecto. Yo se la voy a leer. Dice, esta es palabra de Dios para todos. Más valen dos que uno. ¿Cuántos? Dos. Dice, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Empiece a ver su relación. Porque el trabajo no solamente es el trabajo físico, hay muchas formas de trabajar en el matrimonio y hoy lo vamos a ver. Dice, si uno cae, el otro lo levanta. O sea, si uno se desmoraliza, se desanima, se enferma, algo sucede, ahí está el otro para levantarlo. ¿Cuántos esposos han sido levantados por sus esposas? ¿Cuántas esposas han sido sostenidos por sus esposos? Bueno, ese es el matrimonio cristiano. Dice, si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo, le va muy mal. Cuando cae, no hay quien lo ayude. Dice, si dos se acuestan juntos, se darán calor. O sea, ahorran en cobijas, y más en época invernal. Pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Ustedes han dormido solos habiendo estado en su matrimonio por algún viaje, alguna circunstancia. Se siente bien feo, mis hermanos. Se los digo por experiencia. A mí me toca viajar constantemente y hay ocasiones en las cuales pues mi esposa no me puede acompañar, ella siempre anda conmigo, pero hay viajes largos, hay situaciones en las cuales y ahí voy yo y se siente uno como perro abandonado, así de plano, ¿verdad? Lo único que sabe hacer uno es comer tacos y orar, no hay más. Bueno, no hay quien lo caliente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se acurruca uno como puede, ¿verdad? Dice en el versículo 12, uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Dice, es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, un hilo, ¿quién es? Un cordón, el esposo. El otro cordón es la esposa. El tercer hilo, ¿quién es? Jesucristo, mis hermanos. Que siempre sea Jesucristo, porque será lo único que permitirá que esa relación sea protegida de cualquier situación, de cualquier persona que pretenda agredir su hogar. Situaciones que se presentan como lo que vivimos o lo que usted vive, no sé, enfermedad, situación económica, situaciones personales, o personas que al ver su felicidad, pues empiezan a querer interferir en ella, a querer malograr lo que Dios está haciendo, con muy buenas intenciones, ¿verdad? Esos que te dicen, es que yo soy tu amiga, pero mira, y yo soy tu amigo, pero mira, o yo soy tu papá, tu mamá, tu abuelito. Aquí no vale consejo de nadie más que lo que Dios haga en ustedes. Conscientes, mis hermanos, que cuando las situaciones cambian, o lo voy a decir de esta manera, cuando una relación es disfuncional o inestable, no solamente agrede la relación matrimonial, la estabilidad familiar, la de los hijos, sino que afecta también el testimonio como familia a los demás, a los que no conocen. La semana anterior hablábamos que la familia tiene que ser un instrumento para que los demás conozcan al Señor.
¿Sí lo recuerda? Que su familia sea luz en el entorno donde vive, para que crean en Cristo, para que usted sea luz no solamente de manera personal e individual. A veces pensamos que solamente tenemos que hacerlo de manera personal. No, mi hermano, usted como empresario tiene que ser luz, como padre de familia, como esposa, como familia, como comunidad, como iglesia tenemos que ser luz. Porque un matrimonio en Cristo es donde los esposos están dispuestos a compartirlo todo: sus recursos, sus fuerzas, sus cuerpos, sus anhelos, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Es un todo, es una entrega total. Un lugar para invertir, para aportar, pero voy a decir una palabra: voluntariamente, por amor. Esto no se da como una carga, es algo que surge del corazón para darlo de manera consciente, deliberada. Y esto es darlo todo, en cualquier sentido, en un sentido físico, corporal, en un sentido material, en un sentido moral y espiritual. Vamos a ver un poquito de cada una. En la parte física, la parte del cuerpo, pues este es un área muy importante porque ahí entra el ejercicio de la sexualidad de la pareja. Una sexualidad dada por Dios, bendecida por Dios, porque el Señor dijo: multiplíquense. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? ¿Y cómo se multiplica una pareja? Pues teniendo una relación conyugal para que nazca un bebé. Creo que no se los tengo que explicar, ¿verdad? Ahí implica la sexualidad de la pareja, pero esta sexualidad está enmarcada, si se dio cuenta, ¿en dónde? En el matrimonio. Está diseñado el sexo para ejercerlo en el marco matrimonial. Todo lo demás, mis hermanos, no deja de ser corrupción del hombre para establecer pensamientos particulares, filosofías que han degradado a la humanidad de tal manera que ahora vemos las consecuencias en todas las familias, en todos los ámbitos. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto de una relación conyugal? De cómo tienen que ser los esposos. Vaya conmigo a 1 Corintios 7, por favor. Recuerde que estamos construyendo sobre la roca el matrimonio, la familia, y ahora es el momento en que usted va a empezar a entender bíblicamente ciertos aspectos que quizás no había comprendido bien. Dice 1 Corintios 7:3, el marido debe cumplir con el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. A este deber conyugal, ¿qué le podemos decir? Sus relaciones íntimas. Dice, la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Esta palabra poder no significa señorío, no significa un acto de rudeza para poder tener las relaciones. No, está hablando de que es el único que tiene acceso a esa persona, porque es su esposo. Sí se entiende, ¿verdad? Igualmente, tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Dice, no se nieguen uno al otro. Mire, es muy terrible o pues muy indebido que muchas veces se use la relación de intimidad para ejercer una especie de chantaje. Casi como, si quieres, pero me das. Para eso no es la relación conyugal. Este es un acto de amor, es un acto necesario para el crecimiento de la pareja. Por eso dice, no se nieguen uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿El mutuo consentimiento en qué viene? Bueno, cuando hay enfermedad, cuando hay un verdadero cansancio, no el clásico me duele la cabeza y me doy la vuelta. Sí saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Es un verdadero cansancio, o cuando hay esa parte especial de las mujeres donde, bueno, tiene que guardarse, ¿verdad? Por higiene, ¿verdad? Pero también dice para dedicarse a la oración, o sea, para tener un tiempo de sanidad espiritual.
Dice, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. El Señor está consciente que la carne es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Y por eso nos aconseja a los esposos a tener ese cuidado, esa aportación entre uno y otro para no pecar. Por eso este es un tema que por importante ha sido controversial. Se debe tratar con mucha sabiduría, pero no es el tema de hoy específico. Por ahora solamente les diré algo, que la intimidad conyugal, al ser algo que involucra a todo el ser, debe ser santa. Fíjese lo que estoy diciendo. O sea, tiene que santificarse, tiene que ser grata a los ojos del Señor. Por eso tiene que ser respetuosa, respetando a su pareja, amando a su pareja, siendo tierno con su pareja. Tiene que ser sana y sobre todo voluntaria. La Biblia también dice que el matrimonio tiene que ser un acto sin mancilla, matrimonio sin mancha. O sea, que involucra precisamente el respeto, la santidad. Hay otra área en la parte física, ya hablamos de una, que es la correspondiente al esfuerzo por trabajar, al esfuerzo por luchar, para hacer llegar a la familia la provisión del sustento, todo lo necesario para la vida diaria. Y vamos a regresar al libro de Génesis 2. Estoy tomando de estos contextos del principio para que nos demos cuenta desde dónde el Señor estableció lo que estamos enseñando hoy. Dice Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Dice, lo cultivara y lo cuidara. ¿Ya se fijó para qué lo puso? O sea, el Edén era un lugar hermoso, un lugar que tenía todo lo necesario. Dice que de todo fruto había en ese lugar, pero no lo puso ahí para que se sentara en una hamaca, para que estuviera dormido todo el día, nada más levantando la mano y jalando una naranja, jalando una mandarina, una guayaba. No, mis hermanos, ¿a qué lo puso? A trabajar, a cultivar, a conocer el entorno, conocer la tierra. Voy al versículo 18. Después dijo el Señor, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Y este ya fue un pensamiento del Señor para con el hombre, para bendecir al hombre. Versículo 19. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo, todas las aves de los cielos, se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán le puso a los animales con vida es el nombre que hasta hoy se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. ¿Ya se fijó para qué lo puso? Para que se diera cuenta de algo. De repente comenzó Adán y vio por ahí un puerquito y voltea y dice, y aquí hay una puerquita. Vio un caballo, esta es una caballa. No, yegua, ¿verdad? Burro, burra. Mapache, mapacha. Gusano, gusana. Y de repente dijo, ¿y yo? ¿En qué leo? ¿Alguno de ustedes se ha quedado algún día sintiéndose solo? Hombre, él se dio cuenta de sus características. Pero también todo esto fue para que reconociera su necesidad de que él tenía, o sea, él requería a alguien a su lado. De manera que al darle la tarea de darle los nombres a los animales, pues descubrió que él no tenía. Así fue como el Señor capacitó al hombre para la gran tarea de ser esposo y de ser padre de familia, con la responsabilidad y el compromiso de guiar, con la instrucción que Dios le da, de proteger. ¿Por qué? Porque ahora ya él conocía el entorno. O sea, Adán recibió la instrucción de Dios. Adán fue el que conoció primero el entorno que vivía y de ahí poder proveer a su familia con el fruto de su trabajo. ¿Sabe lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a esto? Aquí dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente a los de su casa,
niega la fe y es peor que un incrédulo. O sea, la Biblia es clara en el trabajo del hombre, en el suplir las necesidades de su casa. De manera que Adán tenía toda la provisión, los recursos, el consejo, no solo para trabajar, sino también para proteger a su esposa, en este caso Eva, de cualquier acechanza que la pusiera en riesgo. Sin embargo, vemos que él era testigo de verla platicar con la serpiente. Él ya conocía las serpientes y no solamente lo consintió. Y esta es una imagen que se presenta constantemente en la vida cotidiana. Cuando la esposa empieza a voltear los ojos para platicar con alguien que solamente la va a sacar del equilibrio. Llámese hermana, comadre, tía, abuelita, amistades. Ay, esas amistades que te llevan a la frivolidad, que te llevan a pecar en contra de Dios, que te llevan a estar en contra de tu esposo. Bueno, Adán se dio cuenta que Eva estaba platicando con alguien ajeno. Y mire, no hizo nada. No solamente lo consintió, sino que recibió lo que la misma serpiente le entregó a la esposa y comió de ello, desobedeciendo el mandato de Dios. La responsabilidad de un marido va más allá del amor que puedas tener por tu esposa. Te voy a explicar de esta manera. Sí tenemos que amar a nuestra esposa, y mucho, pero precisamente por el amor que le tenemos, no podemos dejar que el amor nos ciegue para dejarlo hacer lo que quiera. ¿Sí me entiende? Y ahorita las mujeres me van a empezar a odiar. Y los esposos se comprometen a defenderme allá afuera. Pero le voy a decir algo, mi hermano y mi hermana. El varón tiene que ser muy precavido, muy juicioso y prevenir siempre la posibilidad de un riesgo para su familia. Y si él ve algo que está desviando la estabilidad de su casa, por mucho que ame a su esposa o no quiera tener problemas con ella, le tiene que decir lo que está haciendo. Le tiene que marcar el error, la tiene que dirigir con amor, con mansedumbre, de la manera bíblica que establece la Escritura. Pero no puede usted quedarse callado para que el problema crezca. ¿Sí me entendió? Porque es su responsabilidad, varón, cuidar a su esposa. Y aquí usted la va a cuidar de cualquier persona. De un vendedor. Ay, es que son abonos chiquitos de cada semana, 5 pesos. Ya te he dicho que no compres en abonos. Es que mira, este hornito, me lo voy a quedar con 5 pesos a la semana. ¿Cuánto cuesta de contado? Como 500. ¿En cuánto te va a salir? Bueno, un poquito más caro, como 5,000, pero son 5 pesos a la semana. Hay mujeres que dicen que se desestresan porque compran. Pues no se desestrese tan mal. Hay otra forma de desestresarse. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer los varones? Cuidar, ¿verdad? Porque por el amor que la tiene, la va a usted cuidar hasta de ella misma. Igualmente la mujer, con sabiduría, cuando ve que su esposo está haciendo algo indebido o se está manejando mal en algo, vale la pena el consejo. Espérate, no tomes esta decisión. Ese socio no te conviene, esa amistad no está bien. ¿Cómo es posible que hagas esto, hagas aquello? Estás llegando tarde por esta causa, por aquella causa, aquí está tu familia. Bueno, todo esto es importante en la casa. Cuando el varón se desentiende, hay consecuencias, mis hermanos. Y en el caso de la esposa, su responsabilidad comienza con su sujeción. Y esta sujeción es a la autoridad del esposo, porque de esta manera es como va a poder administrar con sabiduría y con prudencia todos los recursos que el varón le va a proveer. Y no estoy hablando de solamente recursos materiales, no. Aquí los recursos que el varón provee van incluidos la guía, la instrucción, el consejo, la dirección, para bien de ella y de su familia. Por eso este consejo, esta dirección y esta guía tienen que estar basadas en la Escritura y dadas con un carácter de dominio propio, de amor, de mansedumbre, para que la esposa lo vea que no es una imposición, porque la sujeción no implica la sujeción no es imponerse.
La sujeción es tener sabiduría para poder hacer valer la autoridad que Dios te dio, varón. Y vamos a hablar más de esto al respecto más tardecito. Por eso cuando estos se descuidaron, menospreciaron el orden de Dios, ambos, al caer en el pecado, pues cambiaron las cosas para ellos y para toda la humanidad. Porque desde el momento en que ellos cayeron, ahora tendrían que cumplir con los mismos deberes, pero ahora bajo un panorama distinto. Vaya conmigo a Génesis 3:17. El hombre va a tener que trabajar de la misma manera, pero bajo un esquema distinto. Dice Génesis 3:17, al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, ¿ya se fijó cuál fue el verdadero pecado de Adán? Evadir su responsabilidad, evadir el compromiso que tenía de cuidar a su esposa, y no solamente eso, sino que se hizo cómplice de ella. Dice, bueno, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora yo le pregunto, ¿este era el plan de Dios inicial? ¿No? ¿Qué lo hizo caer? La desobediencia del hombre, de los dos. Y ahora tenemos que vivir haciendo lo mismo que el Señor tenía por plan al principio, pero bajo otro panorama. Ahora estamos hablando del sentido físico, vamos al plano de la parte moral y espiritual. En esta parte van a ir implícitas el conocimiento a la palabra y la disposición a obedecer la voluntad de Dios. Porque Él es nuestro creador, mis hermanos, y es el que sabe justamente lo que necesitamos. El Señor no se le pasó nada. No hay un solo consejo en la Biblia que no sea para nuestro bien. Y no hay nada que el hombre le pueda aportar, por decirlo de alguna manera, al consejo de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Estos planes de parte de Dios son cuando tú obedeces la palabra de Dios. El Señor también dijo, 2 males cometió mi pueblo, alejarse de mí, dejar de beber del agua viva y hacerse cisternas rotas que no conservan el agua. De manera que cuando el Señor dispuso su corazón a bendecir a todas las familias del mundo, a toda la humanidad, lo primero que hizo fue reconciliar al hombre. Esa relación rota en el Edén la reconcilia mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué cree que comenzó con la reconciliación? Porque es lo primero que necesita el hombre para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente bajo el escenario de la salvación, de la redención y la guía del Espíritu Santo es como usted puede llegar a conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Por eso el matrimonio en Cristo es el escenario donde 2 personas, siendo tan distintas, están dispuestos a compartir todo. Y aquí estamos hablando ya de la parte moral, emocional y espiritual. ¿Qué van a compartir en este caso? El gozo y el sufrimiento, la esperanza, el temor, los éxitos, los fracasos, porque han entendido que ser una sola carne significa ser uno en espíritu, alma y cuerpo. Solo así vas a entender el diseño de Dios. Por eso cuando el Señor dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿qué expresó? La voluntad de Dios por encima de cualquier pensamiento humano o ley civil que diga lo contrario. Porque no existe un solo argumento válido, filosofía, que tenga la autoridad para disolver el matrimonio diseñado por Dios. ¿Usted cree eso? Mire que estamos en un silencio muy a gusto. Yo sé que estamos asimilando la palabra, estamos construyendo nuestra familia en el Señor, mis hermanos. Mire, Dios desaprueba categóricamente la disolución del matrimonio. El divorcio jamás va a ser una alternativa a los problemas que se han de presentar en cualquier hogar. Dígame usted un hogar sin problemas. No existe, sin complicaciones, sin situaciones difíciles. Bueno, tirar la toalla, separarse,
no es la salida. Y ese es el consejo de Dios. Por esa causa, cuando los fariseos preguntaron a Jesús acerca del divorcio, la respuesta que le dio los conmocionó, porque ellos estaban pensando en las enseñanzas de Deuteronomio 24:1 que les dio Moisés. Y voy al respecto, mire, en Mateo 19:3, acompáñame ahí. Dice, los fariseos se acercaron a él para preguntarle diciendo, para probarle diciendo, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? ¿Ya se fijó en la pregunta? Por cualquier razón, porque ya para ellos todo era motivo para hacer una separación, para dar carta, o sea, se decía repudiar a la esposa, darle carta de separación, de divorcio. Jesús respondió, ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Se fijó a dónde los remitió el Señor Jesús? Al principio. Les dice, ¿qué no han oído? ¿No han leído? Porque los que le preguntaban eran maestros de la ley, que conocían las Escrituras. Dice, le dijeron, ¿por qué pues entonces Moisés mandó darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo, por su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. O sea, cuando Moisés les da esa prerrogativa, lo hace por la dureza del corazón de los mismos israelitas, pero les da bases para poder dar carta de divorcio. Sin embargo, en el principio no fue así. Porque desde el origen Dios mostró que el propósito del matrimonio es pues permanente, eterno, digamos así. El rompimiento no tiene lugar, a no ser por un acto de inmoralidad sexual o algún tipo de agresión que ponga en riesgo la integridad física, moral o espiritual de alguno de los cónyuges. Sin embargo, ya para los tiempos de Jesús, los mandamientos de Dios se habían manipulado de tal manera que los suplieron por ordenanzas de hombre, los preceptos rabínicos donde cualquier pretexto ya era suficiente para repudiar a la esposa. Pablo, inspirado por Dios, lo refiere de esta manera, cuando existe esa posibilidad de una separación. Vaya conmigo a 1 Corintios 7:10. Y aquí voy a contestar la pregunta que muchos hacen constantemente con respecto a la separación. 1 Corintios 7:10. Dice así, ¿ya lo tiene? Dice, pero a los que se han casado, mando, no yo, sino el Señor. ¿Quién manda? El Señor. Que la esposa no se separe de su esposa. Versículo 11, pero si ella se separa, o sea, si hay un motivo de que en ese momento tengan que separarse, de no vivir juntos, dice que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo. ¿Verdad que ahí ya se contestaron muchas preguntas? Porque normalmente se empiezan a buscar opciones y esto no es para una hija de Dios. A no ser de las prerrogativas que el Señor sí permite cuando la persona enviuda, ¿verdad? Bueno, ya ese es otro tema. Dice, y que el esposo no abandone a su esposa. Dice, a los demás digo yo, no el Señor. Aquí ya está hablando de cuando hay no creyentes de por medio. Que si algún hermano tiene esposa no creyente, o sea, el esposo es cristiano, la esposa no, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque también se da ese caso. Muchas veces se convierte la esposa al cristianismo y el esposo lo que hace es repudiar, pero es un esposo no creyente. ¿Ahí qué hace la esposa? No puede hacer otra cosa. Simplemente, pero le dice el consejo a la creyente, si él consiente en vivir contigo, a pesar de que tú ya tienes una fe que no es la que él profesa, tú no lo abandones, igualmente al esposo. Versículo 16, porque, ¿cómo sabe su esposa
si harás salvo a tu esposo, o cómo sabe su esposo si harás salva a tu esposa. ¿A qué sigue apostando el Señor? ¿Qué está mandando el Señor? Permanencia dentro del matrimonio. Y finalmente, dice también la Escritura, que la esposa por su testimonio puede ganar a su esposo. Igualmente el esposo. Bueno, con estas enseñanzas es preciso comprender que en el matrimonio el varón y la mujer se comprometen a caminar ¿cómo? Juntos. Caminar con el Señor juntos en un ámbito ¿de qué? De amor, de respeto, de sujeción y comprensión mutua en obediencia a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios están bien establecidos, bien claros en la Escritura. Y con esas convicciones cumplir cada uno con la actitud, con el trato que debe existir entre esposos y a su debido tiempo para con los hijos cuando estos lleguen. Así es como Dios va demandando a cada miembro de la familia su forma, su estado, sus deberes dentro del hogar. El Señor es muy claro en cuanto a los deberes que se deben ejercer en el matrimonio, los deja de manera precisa. Veamos algunos. Efesios 5:31. Nuevamente dice el apóstol Pablo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué importante. ¿Por qué se repetirá tanto este versículo en la Biblia? Porque es uno de los versículos que menos se obedecen también. Cuando los esposos se casan, de repente por ahí surge una enfermedad incurable a veces que se llama papitis o mamitis, ¿verdad? Y los esposos tienen que darse cuenta que desde el momento en que salieron de su hogar fue por su voluntad, para crear su propia familia, para casarse y ser uno con esa persona. Pero de repente dices, bueno, como que se quieren traer todo el bagaje completo a su casa. Y no, mis hermanos. Dice, los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Y aquí nos revela un misterio. ¿Hasta dónde lleva el Señor lo que implica ser esposos? Donde la figura que determina la estabilidad del matrimonio y la relación entre los esposos es fundamentada en la relación entre Jesucristo y la iglesia. Y eso es algo que los esposos tienen que tener en su corazón. En un matrimonio cristiano este misterio tiene que ser revelado a los cónyuges para que todo varón entienda lo que debe significar su esposa para él. Y la esposa entienda, esté convencida de lo que su esposo debe representar para ella. Efesios 5:33 dice, por tanto, cada uno de ustedes ama a su esposa como a sí mismo. Eso es para los varones. Y dice, y la esposa respete a su esposo. ¿Se da cuenta que la exhortación es amar y respetar? Así de simple. Porque son convicciones que tienen que surgir espontáneamente de corazones que están dispuestos a permanecer juntos. No dice debe de respetar, debe de amar, o tiene que amar, o tiene que respetar. Dice ame, respete. Porque hay una gran diferencia entre amar y respetar voluntariamente, por amor, por convicción, ¿verdad? Hacerlo por obligación o deber. Y esa es una muy buena pregunta para contestar en lo íntimo. La voy a hacer, no para que levante la mano, para que usted se juzgue. Maridos, ¿aman a sus esposas por lo que ella representa para ustedes? El tenerla a tu lado hasta hoy, donde el tiempo, las experiencias y las vivencias, buenas o malas, solamente han afirmado tu amor por ella. Tú contéstalo. Esposas, ¿respetan a sus esposos reconociendo su esfuerzo por sacar adelante a su familia? ¿Se sujetan a ellos a pesar de sus errores? ¿Tienen la necesidad de estar con ellos por amor? Porque si el esposo, cristiano obviamente, no afirma en su corazón esta convicción, nada va a hacer que establezca a su esposa en el lugar que le corresponde. Y si en el corazón de la esposa no se afirma esta comprensión, no va a dar a su esposo el lugar que debe ocupar en su vida.
Pero cuando están convencidos, por ejemplo, que la esposa en el matrimonio representa a la iglesia, nada va a poder evitar que se sujete a su esposo con un espíritu obediente, apacible. ¿Qué dice Efesios 5:24? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a explicar eso. Colosenses 3:18, otra escritura que habla de lo mismo. Ustedes, las esposas, estén sujetas a sus esposas como conviene en el Señor. Bueno, bajo estos principios, Dios le está pidiendo a la mujer que se sujete a su marido, pero ¿esto qué significa? Respeto, no imposición, no rudeza. No es que el esposo se puede imponer sobre la mujer. Es un respeto ganado, mis hermanos, mis hermanas, porque es la sujeción que viene del reconocimiento de la autoridad de Dios representada precisamente en la iglesia. Y esto va a ser en obediencia, en humildad y buena disposición. El que la mujer se sujete a su esposo no la coloca en un estado de inferioridad, sino simplemente destaca que es diferente en su carácter, en sus funciones, y necesita estar bajo la cobertura de su esposo para ser protegida, como Adán debió protegerla en el Edén, para amarla. Por su parte, si el esposo no discierne que en el matrimonio él representa a Jesucristo, está menospreciando la gracia de Dios. Por eso dice Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿cómo el esposo va a entregar su vida a su esposa? Porque usted puede decir, pero usted está hablando de la redención. El Señor entregó su vida por la iglesia, por todos. No, usted no va a redimir a su esposa. Usted se va a entregar con ella, ¿cómo? Viviendo para ella, protegiéndola, amándola, con el carácter de Cristo. ¿Cómo? Con amor, con ternura, con comprensión, con mucho cuidado. ¿Ahora sí ya no me odian? Bueno, porque ¿cuántos esposos aún miden a sus esposas a la luz de sus defectos y no a la luz de su posición delante de Dios? Imagine qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo hubiera medido a la iglesia, o sea, a todos los pecadores, a la luz de sus pecados y no a la luz de su amor y misericordia. No hubiera habido redención. Todos estaríamos perdidos. De manera que dice Colosenses 3:19, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza, con aspereza, con grosería, con palabra ofensiva, con desdén, con agresividad. Primera de Pedro 3:7 dice, de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas. En la versión que usted tiene dice, son como un frágil vaso de cristal. Dice, además son coherederas con ustedes del don de la vida, o sea, también son hijas de Dios. Entonces, hónrenlas, respétenlas para que sus oraciones no encuentren ningún estorbo. ¿Qué significa esto? Que si con el mandamiento de ser cabeza de la mujer, esto coloca al hombre en una posición de autoridad, con el mandamiento de amarla y comprenderla, restringe su frialdad, su rudeza natural y lo lleva a una extremada delicadeza para con ella. ¿Ya se dio cuenta cómo lo equilibra? De manera que ya con el amor, la ternura, el cuidado y la atención que reciba de su esposo, la va a hacer sentirse amada, abrigada, segura, porque está viendo el trato y el esfuerzo de su esposo por el bien de ella, y así no le va a costar trabajo sujetarse, mi hermano, porque se está dando cuenta de la persona que tiene a un lado. Un hombre que la comprende, que la ama, que la cuida, y a él sí se va a sujetar, ¿o no, mujeres? Dígalo fuerte para que lo escuchen.
Bajo ese orden, los cónyuges, los dos, son restringidos a la vez que exhortados al respeto para honrarse uno a otro conforme a la natural manera de ser que tienen, a la función en el hogar. Por eso la vida matrimonial requiere del conocimiento y la obediencia a la palabra, porque demanda una constante renuncia entre los esposos, uno en bien del otro, y esto posteriormente se irá a los hijos, cada uno desempeñando el rol que le corresponde. En el caso del rol del padre cristiano, su primera responsabilidad es ejercer el sacerdocio espiritual. ¿Qué significa? Ser quien guíe a la familia en el camino de la fe, a su esposa, a sus hijos. Hay responsabilidades que se comparten en casa, pero este compromiso está hecho para el varón. Ejercer la tarea del sacerdocio espiritual quiere decir que el papá, además de ser proveedor de la casa y ejemplo de integridad para sus hijos, es el responsable de enseñar, de sostener a su familia en el camino de la fe, porque mientras sus hijos estén pequeños, él habrá de responder por ellos hasta que ellos estén en condición de hacerlo por sí solos. ¿Sí sabía usted eso, papá? Que usted es el responsable de sus hijos mientras estén en su casa, mientras ellos todavía dependan de usted. Usted tiene que darles la palabra de Dios, que la aprendan, que quede la semilla. En su tiempo dará fruto. Porque somos testigos, conocemos el avance de la corrupción, la maldad en este mundo. También conocemos las maquinaciones del enemigo. De manera que como padres tenemos la tarea de cuidar y guardar la integridad física, moral y espiritual de los hijos. El apóstol Juan lo define de esta manera. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Aquí hay una secuencia de experiencias, mis hermanos. Los pequeñitos apenas si conocen la palabra a través de la enseñanza materna en la iglesia. De ahí la juventud, donde empiezan a madurar, a hacerse fuertes, y eso les permite vencer las tentaciones del maligno. Pero ya cuando les habla a los padres, dice al que han conocido que es desde el principio, o sea que ya tienen una fortaleza de fe distinta, una madurez. ¿Qué indica? Que la experiencia de los padres en la carrera de la fe es un muro protector alrededor de los que van comenzando. O sea, nosotros los padres tenemos el compromiso de aprender la palabra de Dios para poderla dar a nuestros hijos, para que sea nuestra dirección. El descuido en la enseñanza de la palabra, el descuido en darles valores, interceder por ellos, dejar de orar, puede traer mucho dolor a la familia. Por eso es un deber del padre el ejercer este sacerdocio espiritual. Cuando un hijo que no ha sido criado y educado con las atenciones, la ternura, la provisión y el cuidado que necesita y se empieza a desviar, es mucho dolor para el padre. Sobre todo cuando se da cuenta que ellos mismos contribuyeron a que esto sucediera. Pero cuando tú has hecho tu parte, cuando tú estás haciendo lo que te corresponde, solamente lo que tienes que hacer es confiar en que el Señor siga llevando de la mano a tus hijos. Qué terrible es darse cuenta cuando alguien falla y que tus hijos fallen por lo que tú provocaste. La Escritura tiene muchos casos de padres que cumplieron su labor, que fueron vidas ejemplares, como Noé con sus hijos, como Abraham con Isaac, Isaac con Jacob. Pero también tiene
ejemplos de quienes fueron negligentes, como Elí, aquel sacerdote que por su permisividad y tolerancia con sus hijos, no solamente contribuyó a su caída espiritual, sino a su muerte física. Tenía 2 hijos, Ofni y Fineas, que también ejercían el sacerdocio con él. Sin embargo, eran corruptos. Se robaban aquello que no le correspondía a los sacerdotes de las ofrendas, lo tomaban por su cuenta, trataban mal a quienes servían en el templo, llegaban a tener incluso relaciones con las mujeres que servían en el templo. Bueno, el Señor le dice esto a Elí, 1 Samuel 2:34, cuando se da cuenta de lo que ellos están haciendo. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fineas. Ambos morirán en el mismo día. Ahora me voy a ir al capítulo 3, versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12. Dice, aquel día cumpliré contra Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha estorbado. O sea, Elí lo consintió. ¿Sabes qué es estorbar a tus hijos? Ponerles barreras y muros de contención para que no pequen contra Dios, para que no caigan. Hacer todo lo posible de tenerlos en tu regazo, en el seno familiar, con los valores, con el consejo, con la palabra, con el trato, para que ellos conserven integridad. El error de Elí consistió en no estorbar a sus hijos, dejarlos hacer como él les venía en gana. Mire, ¿quiere usted alegrar a sus hijos? Deles todo lo que quieren. No importa que se le tire al suelo y que le haga berrinches, que le grite y le cachetee. Dele los regalitos que él desea. Llévelo a donde él quiera, que coma como le dé la gana. Pero ¿será que ese es el amor que un padre tiene que tener para los hijos? ¿Quiere perderlos? Haga eso. ¿Quiere ayudarlos? Muestre integridad en su vida, discipline, una actitud irresponsable, una actitud de complicidad. Es algo común en esta generación. Yo he escuchado a muchos que dicen, es que yo quiero ser amigo de mis hijos, que me consideren su amigo. Qué bueno que consideres a tu hijo como tu amigo, pero hay de amistades a amistades. La amistad se brinda cuando la persona que es tu amigo también te señala tus errores, te ayuda, te protege, no te deja caer, no busca tu mal. Ese es un verdadero amigo. De manera que cuando los padres cumplen con esta doble tarea de enseñar y testificar, o sea, conocen la palabra, la ponen por obra, testifican con un buen ejemplo, entonces es más probable que sus hijos hagan suyos estos principios. Para los hijos. Por tanto, la disciplina y el consejo de un hombre íntegro no será rechazada por sus hijos. La resistencia de los hijos a la disciplina y la reprensión, fíjese, no es porque los padres ejerzan esta autoridad, sino porque hay incoherencia entre las palabras y los hechos. A los hijos no les gusta que se les discipline sin ejemplo. Es importante que tú tengas primero testimonio para que puedas ordenar, para que puedas ganarte la confianza de tus hijos. Dice Efesios 6:4, ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Qué significa? Que tu ejemplo, tu enseñanza, ¿cómo debe de ser? Con mansedumbre, con dominio propio, con el carácter de Cristo para que tus hijos aprendan. De esa manera es como los padres van a cumplir su rol. Ahora, el rol de la mamá. Desde una perspectiva práctica y natural, ella es la primera en asumir la responsabilidad de la crianza de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Es donde el bebé
toma de su madre no solamente la leche física, sino que también el primer alimento que lo va a alimentar, que lo va a nutrir, va a ser a través del amor, el cuidado, desde el primer contacto que tiene con su entorno. Ese es el papel de la mamá. Los primeros años en la vida del niño son fundamentales en la formación de su carácter, de su personalidad. Por eso, independientemente a que el padre tiene que tener un contacto muy cercano con sus hijos, es natural que estén mayor tiempo posible junto a su madre. ¿Sí se ha dado cuenta que hay una tendencia de los varones, sobre todo, para estar con la mamá y las niñas con su papá? Es una tendencia natural. Y allí tienen que trabajar los padres. La Escritura contiene gran cantidad de testimonios de madres que literalmente expusieron y entregaron su vida por los hijos. Por ejemplo, hemos hablado de Jocabed, la madre de Moisés, quien expuso su vida por salvar a su pequeño. Finalmente, ¿qué pasó? Se convirtió en el libertador de Israel bajo la poderosa mano del Señor. ¿Recuerda usted a Ana, la mamá del profeta Samuel? Bueno, ella rogó con lágrimas por un hijo al Señor. Era estéril, el Señor la escucha, y al convertirse en madre, ¿qué hace? Criar a su hijo, cumpliendo su promesa de dedicarlo al Señor. Y ahí vemos desde pequeño a Samuel sirviendo en el templo, llegó a ser profeta de Dios y el más grande juez de Israel. Está Betsabé, madre de Salomón, quien pese a las situaciones que llegó a vivir, mire, ella fue violada por el rey David. Tenemos que hablar claro. Después se enviudó porque su esposo fue asesinado, un hombre bueno, un hombre que la amaba. Posteriormente sufre la pérdida de su primogénito. Finalmente, con sabiduría y con amor, crió a un hijo para llevarlo al trono, a Salomón. Bueno, vemos a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, una mujer que amaba a Dios y esposa de un servidor, de un sacerdote. Ella también era estéril. Dice la Escritura que cuando le quitó esta afrenta de esterilidad, ella lo que hizo fue criar a un hombre santo, un nazareo a quien el Señor le confió un ministerio único de abrir el camino del Señor. ¿Y qué decir de María, la madre física de Jesucristo, a quien por gracia el Señor le confía esta importante misión de tener a Jesucristo encarnado y que solamente ella guardaba en su corazón todo, hasta llegar a verlo morir en la cruz? Ahora, de todas estas mamás, ¿cuál fue el común denominador? Su amor y obediencia incondicional a Dios y a sus hijos. ¿Por qué? Porque el amor a sus hijos era grande, mis hermanos. Y una madre temerosa de Dios sabe que las mejores manos en donde puede dejar a sus hijos confiadamente son las del Señor. De ahí la importancia que la mamá le procure al hijo también ese conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo, haciendo una analogía de su propio corazón, pero hacia con la iglesia, lo asemeja al corazón de una madre. En 1 Tesalonicenses 2:7 dice esto, mire, dice, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre para sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado ha llegado nuestro amor por ustedes. De ahí que la mejor aportación que puede hacer una madre cristiana para sus hijos, ¿cuál es? El consejo de Dios. ¿Pero cómo lo va a aderezar? Pues con su cuidado, con su amor, con su testimonio, como esposa, como madre, como sierva. Papel del rol del padre, rol de la madre. Y vamos a terminar con la demanda de Dios para con los hijos. ¿Sabe cuál es la demanda de Dios a los hijos? ¿Cuántos hijos hay aquí que son solteros? Levante la mano. Pues hay un buen número. ¿Sabes tú, hijo, que acabas de levantar tu mano, cuál es la demanda de Dios para ti? Obedecer. Ay, les cayó como un balde de agua fría. Obedecer. Diga, Dios me demanda obedecer. Esos fueron los papás.
Le dice, Dios te demanda obedecer. Mire, Efesios 6:1, acompáñame por favor. Vamos a ver la importancia de obedecer para de los hijos. Efesios 6:1 dice, ¿ya lo tiene? Hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. O sea, porque este es un acto de justicia. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. La pregunta para los jóvenes nuevamente, para los hijos, ¿quieren que les vaya bien? ¿Sí? ¿Quieren vivir muchos años? Obedezcan a sus padres y honrenlos, así de simple. Este es un mandamiento que todos los hijos deben cumplir. Y le voy a decir algo, sin considerar o juzgar el comportamiento de sus padres. Aquí no está diciendo, honra a tu padre y obedécelo, si tu padre es bueno contigo o fue bueno contigo. Aquí, sobre todo cuando es algo del pasado, que muchos hijos tienen rencor. No, mi hermano, no jóvenes. El mandamiento es honrarles por el solo hecho de ser sus padres. Dios tratará con ellos también. Así que quienes aún son hijos, sin importar su edad, aquí sí abarco a todos. Aquellos que tienen todavía la dicha de tener a sus padres, sin importar su edad, hagan suya la promesa de Dios y honren a sus padres. Para los hijos, de manera natural, este es un mandamiento difícil de entender. Obedecer. ¿Por qué? Pues porque ya no está dentro de lo que se conoce en la actualidad. Sobre todo cuando no son creyentes. Les cuesta mucho trabajo entender. Y las reglas de los padres, las reglas que establecen en casa, les parecen restricciones a su libertad, mejor dicho, a su libertinaje. Y en nuestros días cada vez más son los modelos que el mundo ofrece los que cautivan la mente de los hijos. ¿Cuáles modelos? La anarquía, la sexualidad distorsionada. ¿Qué tiene de malo tener relaciones íntimas antes del matrimonio? ¿Qué tiene de malo si me divorcio? ¿Qué tiene de malo probar? Total, ya probé, no me gustó. Voy con otro, el que me guste más. Eso es cool. Eso es moderno. Open mind. ¿Qué cree que significa eso? Realmente, corrupción, desorden, decadencia, sexualidad distorsionada. Y vemos las consecuencias. Falta de respeto a los mayores. Es un efecto en este mundo. Ausencia de valores y sobre todo el rechazo a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Tiene muchos versículos respecto a los hijos, de la necesidad de enseñarles, de ministrarles, de inducirles, incluso de tener reprensión para con los hijos, hasta llegar a veces al castigo. Dice Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. El papá da mandatos, da instrucciones, la mamá las sigue, las hace suyas y se las transmite a los hijos, le da seguimiento porque está más cerca de ellos. Pero a los hijos no les gusta obedecer, se indisciplinan y eso les trae graves consecuencias. Dice Hebreos 12:11 con respecto a... Usted sí ha leído este capítulo de Hebreos 12 donde habla acerca de la disciplina de Dios. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? ¿A quién le gusta que le marquen el camino? ¿A quién le gusta que lo dirijan? Pues a nadie, y sobre todo cuando son principios que le van a coartar libertinaje. Pero dice Hebreos 12:11, al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿sí? A alguien lo quieren dirigir, redirigir, meter al camino y pues no le gusta. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Es decir, quienes han sido sujetos a la guianza, a la disciplina,
al camino de Dios, finalmente va a dar un fruto, dice, apacible. ¿Qué es un fruto apacible? Que da paz. ¿A quién? Al que ejerció la disciplina, al que tomó la disciplina y el entorno que los rodea. Por tanto, tenemos que entender esto, mis hermanos. La familia construida sobre la roca está construida sobre los valores cristianos, sobre la palabra de Dios. Y hay ocasiones en que solamente nos resta la oración y el ejemplo para poder contribuir al desarrollo y a la afirmación de nuestros hijos. Eso va a ser muy importante en la vida de la familia. El conocimiento de la palabra y el ponerla por obra. Va a ser lo que haga que los hijos puedan volver su mirada a sus padres, a padres que los están guiando a seguir a Jesús. Un padre se tiene que convertir en ese ejemplo para que le pueda decir: haz como yo, hijo, que camino los caminos del Señor. Construir nuestra familia sobre la roca es un trabajo que jamás termina, mis hermanos. Es un trabajo que nunca termina. Muchos padres se ponen a temblar a veces cuando sus hijos empiezan a crecer. Los adolescentes empiezan a mirar, empiezan a decir: ¿y qué no hay pareja para mí? ¿Verdad? Cuando les empiezan a decir suegro, suegra, ya hueles a suegra. Y el temor aquel de que mi hijo se va a ir, mi hija se me va a ir. No se preocupe, mi hermano, no se va a ir. Va a regresar con premio. O sea, con una familia. Estamos hablando de una persona que sale de su casa para casarse. Usted en este momento tiene un hijo más, una hija más, y después sus nietos le van a hacer la vida feliz. ¿Sí? Jamás termina el trabajo de construir sobre la roca. Los amigos se convierten en novios. Los novios se convierten en esposos. Los esposos en padres. Los padres en abuelos. De manera que siempre va a haber alguien a quien enseñar. Siempre va a haber generaciones a quien enseñar, a quien testificar. ¿Esto qué quiere decir? Que el compromiso crece. Porque estamos fundamentando nuestra familia sobre la roca. Roguemos porque el consejo de Dios nunca falte, mis hermanos. Pero sobre todo, que nunca dejemos de obedecerlo. No importa el tamaño de la familia, no importa la edad de los miembros, tenemos que construir sobre la roca que es Cristo. Acompáñame a orar, por favor. Si está ahí tu familia, yo te pido que te juntes con ella, que te tomes de la mano, acérquense, papás con hijos. Si alguno en este momento no hay nadie de su familia con él, pues nada más eleve una oración hacia esa persona. Ponga ese recuerdo en el corazón de alguien que quizás no esté en este momento con usted, pero usted sabe para quién es esta oración, usted sabe a quién dirigir esta oración. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu consejo a tiempo nos permite reconocer caminos equivocados. Nos permite afirmarnos sobre la roca, Señor. Y qué importante que tu consejo sea para la familia. Familias fundamentadas que testifiquen, no solamente dentro de su hogar. Esposos que se aman, que se respetan. Padres comprensivos, hijos obedientes. Honra que genera honra. Respeto que genera respeto. Amor que genera amor. Muchas gracias por la familia, Señor. Y yo te ruego que cada familia aquí representada, tú la conoces, sabes de sus luchas, sabes de sus problemas, sabes el dolor que puede tener alguna situación difícil, algún problema. Así que te rogamos, Señor, que seas tú su consejero, que afirme su fe, que tu palabra se convierta en un bálsamo para sus corazones. Y afirma a cada uno de los miembros de la familia en tu palabra, Señor. Que este mensaje haya confrontado, que este mensaje haya redarguido los corazones, que este mensaje haga que jóvenes, niños, señoritas,
adolescentes, padres, madres, abuelitos, volteen su mirada a ti, Señor Jesús. Que busquen tu rostro, que busquen tu palabra, que busquen tu consejo. Pero sobre todo, que cuando encuentren el consejo, lo hagan personal, lo obedezcan. Porque no se trata solamente de buscar, se trata de encontrar, se trata de hacer lo propio. Hermano, yo te animo a que en este momento tú eleves una plegaria íntima al Señor por tu familia y también por ti mismo, varón, para que seas ese sacerdote, tu mujer, esposa, que seas la mujer virtuosa que edifica bien su casa. Hijo, voltea los ojos a Cristo, voltea los ojos a tu familia, y si en algo los has ofendido, pídeles perdón, regresa al camino. Que cada uno comprenda que tiene que fundamentar su vida en el Señor, que cada uno comprenda su necesidad de caminar conforme a la voluntad de Dios. Matrimonios, familias fundamentadas en la roca. Gracias, Padre eterno, porque tu consejo nunca llega tarde. Te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Guárdalo y llévalo con bien a sus hogares. Que disciernan este mensaje, Señor, que lo hagan suyo, que llegando a su casa, si tienen que pedir perdón y perdonar, lo hagan, que retomen el camino, que comiencen de nuevo. No importa el tiempo, no importa las experiencias, no importa las vivencias, no importan los problemas. Lo que importa es que vuelvan sus ojos a ti, Señor. Afirmados sobre la roca, familias afirmadas en Jesucristo. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga. Amén y amén. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Dile, aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús.
vez más. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos enseñas, Padre. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.